tema que le sigue, ¿sí? Que es trastornos del metabolismo del agua. No creo que nos alcance el tiempo, así que lo he dividido en la parte de introducción y de lo que es la distribución del agua, ¿sí? Y la parte de trastornos lo estoy pasando para hacerlo de manera virtual con algunos ejercicios. No sé qué les parece. Todavía no tenemos fecha, creo, para las clases virtuales. No sé qué fecha habían quedado. Martes y viernes. Martes es 25, creo que estoy en consulta. ¿Puede ser el día viernes de 3 a 4? ¿Sí? ¿No habría problemas? ¿Sí? Entonces el día viernes hacemos la parte de trastornos y los ejercicios. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, el tema de hoy los temas son ciertamente relativamente fáciles, se podría decir, comprensibles, pero va a necesitar que ustedes lo lean, ¿sí? Porque tienen que fijarlo. Tal vez yo lo he hecho de alguna manera un poco más resumido, más entendible para ustedes, pero son ustedes los encargados de buscar. Yo les voy a pasar de todas maneras. Tengo alguna bibliografía que me ha ayudado para hacer tanto la clase de hoy como para también hacer las preguntas del examen. Tengo por ahí algunos artículos, PDFs que les puedo compartir, ¿sí? Pero también ustedes tienen que buscar bibliografía disciplinar, ¿ya? Ustedes como estudiantes de medicina tienen que acostumbrarse a que siempre tienen que estar leyendo, ¿ya? Entonces eso tiene que hacerse un hábito para ustedes. No sé qué pasó, ¿se apagó? ¿Estamos? Es más, me gustaría que, por ejemplo, durante la clase hubieran participaciones de parte suya, ¿no? No necesariamente que yo les haga alguna pregunta, sino que ustedes tengan algo que aportar o alguna pregunta que tengan de lo que ustedes hayan leído, ¿ya? Entonces, el tema de hoy... El tema de hoy, o el primer tema que vamos a tratar es la fisiología del medio interno, ¿sí? Y tenemos 3 puntos básicos que vamos a tratar, que es la fisiología normal, la osmolaridad y regulación y la homeostasis, ¿sí? ¿Alguien sabe o quiere indicarnos qué es el medio interno? A ver. ¿Podría explicarse como medio interno, doctora, el líquido extracelular o aquel líquido que nosotros tenemos por fuera de las células que se encarga de mantener un equilibrio entre diferentes variables como puede ser la glucosa, el pH? Muy bien, ¿sí? Es todo lo que rodea las células y, como dice su compañero, está principalmente conformado por el líquido extracelular y tiene características, ¿sí? Tiene características propias, como es su concentración de osmolaridad y, bueno, algunas sustancias que ya vamos a ver. Muy bien. Ahora, ya lo dijo su compañero, entonces líquido que rodea las células, el líquido extracelular, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta qué es el agua corporal total y cómo es que se va a dividir en los diferentes compartimentos que vamos a tener en el organismo, ¿sí? Y bueno, y acá más o menos tenemos un esqueleto, ¿no? Tenemos el medio interno, que es igual al líquido extracelular. Y el líquido extracelular está conformado por líquido plasmático y intersticial, ¿sí? Dígame. También podríamos agregar que hay un espacio transcelular que, por
ejemplo, cuando hay un aumento de líquido, desde cuando empieza a alcanzar espacio, como la vamos un veneno, que no está considerado intravascular ni intersticial. Está prácticamente sí estaría, está en el intersticial, ¿ya? Y es el líquido transcelular, ¿ya? Que puedes ver ahí el líquido cefalorraquídeo, que mencionas lo que tú dices, los espacios virtuales a nivel pleural, ¿ya? Que hay una cantidad, pero es una cantidad mínima, ¿sí? Que por eso se llama espacio virtual. Cuando estos se llenan por cualquier patología, es donde van a ser evidentes estos espacios, ¿sí? Muy bien. Entonces, el líquido extracelular, como dijo su compañero, está compuesto por diferentes partículas, dentro de ellas iones. ¿Qué tipo de iones? Cationes de No soy. bicarbonato de sodio, bicarbonato de Ya. cloro, Cloro sería un anión. anión. Muy bien, ¿sí? Entonces, glucosa, agua, oxígeno, y también tiene que tener ciertas características de pH, ¿ya? Y como ustedes ya lo mencionaron, la osmolaridad, ¿ya? Entonces, estos parámetros que nosotros vemos que son estos componentes del líquido extracelular siempre tienen que estar constantes, ¿sí? Van a haber unos rangos de variación, pero estos rangos de variación no tienen que ser grandes, ¿sí? Cuando estos parámetros se alteran, es donde vienen las enfermedades, las alteraciones de las que vamos a hablar más adelante, ¿ya? Hasta el momento, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Todo claro? Ya. Entonces, si estamos hablando de agua corporal total y estamos hablando que hay dos compartimentos que son plasma e intersticio, ¿cierto? Entonces, tenemos aquí en este esquemita, está bastante claro, ¿ya? Tenemos líquido intracelular y tenemos el líquido extracelular, ¿cierto? Y dentro del extracelular tenemos plasma, intersticio, transcelular, linfa, ¿no? Entonces, todo esto conforma nuestra agua corporal total. ¿Cuánto equivale? 60% aproximadamente en los varones, ¿no? En las mujeres es menos. En las mujeres es 50%. Y esto no solo se altera por el sexo, ¿por qué más se puede alterar? Por la edad, más de 65, La 45, la cantidad también de grasa, ¿cierto? En el cuerpo. Muy bien. Entonces, aquí en este esquemita lo que nosotros estamos viendo es un corte, ¿sí? A nivel de tejido, ¿y qué vemos acá? Un vaso sanguíneo. ¿Y lo que hay dentro qué es? Líquido plasma. Líquido plasma, ¿no? Muy bien. ¿Y lo que encontramos por acá? Líquido intersticial. Y es justamente donde cuando nosotros vemos un edema, por ejemplo, lo que ustedes hablan, ¿no? Cuando ustedes evalúan un paciente, dicen signo de Godet, ¿dónde creen que ven el agua incrementada? Aquí, ¿cierto? ¿Ya? Pero no solamente aquí vamos a encontrar pues los tejidos, el agua, también van a haber un intercambio de iones, ¿sí? Que eso lo vamos a ir viendo más adelante, que esas moléculas que encuentran ahí van a regular la cantidad, ¿no? O nivel de edema o de líquido que vamos a encontrar en cada una de las áreas, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos un esquemita también, tenemos aquí un capilar, tenemos aquí células, ¿y qué tenemos aquí? Vaso linfático, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, todo está en constante movimiento. Nada es estático, ¿sí? Entonces, si hay alguna alteración de sobrecarga hídrica, ¿a dónde se va a ir eso? Al intersticio, ¿no? Si estamos en condiciones normales y tenemos un riñón funcionante, ¿qué va a pasar? Va a orinar más. Muy bien. Listo. Entonces tenemos que tener en cuenta que para que esto se lleve en un equilibrio adecuado, ¿qué es lo que tenemos que tener? Claro, tenemos que tener ciertos límites de volumen, exacto, que tienen que mantenerse.
los elementos o los componentes que se encuentran en cada uno de estos compartimentos. La concentración de los iones, electrolitos, glucosa, lo que ustedes han mencionado, ¿es igual en el líquido extracelular y en el líquido intracelular? No, no es cierto. Ambos tienen la misma osmolaridad, sí, ¿no? O similar, pero está dada por diferentes componentes, ¿ya? Y eso tienen que tenerlo en cuenta. Hay redes de comunicación, sí, lo acabamos de ver en los esquemas, ¿cierto? Todos, ¿no? Interactúan, ¿sí? Y obviamente hay compuertas, ¿no? ¿De qué manera se puede hacer el transporte de agua? Con acuaporinas. Ósmosis, acuaporinas, va a depender de los tejidos en los que se encuentran, ¿cierto? Y tiene que haber también sensores. Hay osmoreceptores, hay baroreceptores, exacto, que nos van a medir cómo están las concentraciones de cada uno de estos electrolitos. Y también tienen que haber mecanismos de retroalimentación, ¿sí? ¿Hasta el momento alguna pregunta? Todo claro. Listo. Entonces, aquí en este esquemita, lo que quería que vean es justo lo que ustedes están mencionando, ¿no? Los mecanismos, cómo es que se van a dar, es la difusión o el transporte de agua o electrolitos, ¿sí? Tenemos acá un vaso sanguíneo, tenemos acá el espacio intersticial y tenemos acá una célula, ¿sí? Porque ese es el compartimento básico que tenemos en todos los tejidos, ¿sí? Entonces, tenemos aquí a nivel intravascular, ¿sí? Tenemos el plasma, que tiene cierta concentración de agua y electrolitos. Y entonces, ¿cómo van a difundir? Hay difusión simple, pasiva, transporte activo con uso de energía ATP, ¿sí? Eso lo vamos a encontrar a nivel celular, ¿sí? Pero a nivel vascular, difusión por transitosis también va a pasar el agua y los electrones, ¿sí? Entonces, esto lo que nos va a dar, todo este movimiento que vamos a encontrar aquí, nos va a dar un nivel de